Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 11. ¿Saben los maestros de la ley de qué están hablando? El apóstol Pablo advierte: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. 1 de Timoteo 1, del 5 al 11. Desde los días de Hechos 15, han existido hombres que han deseado ser maestros de la Torá, hombres que han convencido a otros de que necesitan guardar la Torá, si quieren tener la total bendición de Dios en sus vidas. En pocos lugares de sus escritos fue Pablo tan áspero como en el pasaje anterior en relación con este asunto. Él declara que esos maestros de la Torá simplemente no saben de qué están hablando. Como vimos en el capítulo anterior, muchos ni siquiera conocen cuál es la definición bíblica de la palabra Torá. Episodio 1. Los justos liberados de la ley. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice que la ley fue hecha para los transgresores? Consideremos un ejemplo sencillo usando una ley que muchos lugares tienen que prohíbe fumar cigarrillos. Por favor, comprenda que no estoy usando este ejemplo para condenar a los fumadores, ni para insinuar que son malas personas. Lo uso por ser algo muy corriente. Consideremos una de las primeras cosas que hace un fumador al entrar casi a cualquier edificio. Él mira si un aviso de no fumar salta frente a sus ojos. Si él ve tal aviso y es una persona considerada, obedecerá la norma que ha sido establecida para ese lugar y se abstendrá de fumar. De hecho, un fumador cuyo trabajo les lleva de un lugar a otro está buscando avisos de no fumar todo el día y su forma de vida se verá seriamente estorbada por dicha norma. Por otro lado, a una persona que no fuma le será difícil recordar cuándo fue la última vez que vio un aviso de no fumar. Esa persona irá de un lugar a otro sin ni siquiera notar la existencia de tal norma. Su forma de vida le libera totalmente de dicha ley. En Romanos 8:2, el apóstol Pablo nos muestra que Dios quiere liberar de la ley a toda persona al producir un cambio en su forma de vida. Él escribió: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la ley, o eso que gobierna la vida que vivimos en Cristo, nos libera de cualquiera y de toda ley de pecado y muerte. Esto es, la ley que demanda la muerte por el pecado. Nosotros entendemos esto para el fumador, pero es lo mismo para el ladrón. Si la vida que vivimos en Cristo no les roba a otros, entonces ni siquiera pensaremos en el mandamiento que dice no robarás. Esto es igual para todos los mandamientos en cualquier área de la vida. Por el contrario, una persona que comete adulterio posiblemente esté y debería estar muy turbado por la ley de Dios que prohíbe el adulterio. Cuando entendemos esta verdad, también entendemos por qué Pablo dijo que la ley no estaba hecha para los justos, sino para los transgresores de la ley. Gálatas 3:19. Explica lo mismo con diferentes palabras. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? En otras palabras, la ley fue dada para poner límites a las tendencias pecaminosas y carnales que hay en el hombre.
Es por eso que aquellos en quienes la vida de Cristo está formada en cualquier área son libres de esta ley. ¿Cómo? Porque en esa área de sus vidas, la vida de Cristo dentro de ellos ha cambiado la forma en que viven. Quizás ellos robaban antes, pero Cristo ha tomado control de esa área y la vida que Él vive a través de ellos no roba. El estar libre de la ley no le da a una persona licencia para pecar y para despreocuparse de sus errores. Más bien, de acuerdo a la Biblia, la verdadera libertad de la ley de pecado y muerte es el resultado de la ley del Espíritu de vida en Cristo, que cambia la forma en que vivimos y transforma los deseos de nuestros corazones. La vida de Cristo en nosotros no nos da libertad de pecar. Por el contrario, somos libres para cumplir la justicia de la ley, sin recurrir a nuestros esfuerzos carnales para obedecer los mandamientos por el poder de nuestra propia determinación. Episodio 2. Arrepentimiento y perdón. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué sucede si una persona cristiana todavía tiene problemas con el robo? ¿Qué pasa cuando roba? Primero, se siente condenada porque puede oír la voz de la ley que le dice no hurtarás. En este punto, la ley cumple con otro propósito según Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley hace que la persona arrepentida corra al Señor y le pida que le perdone, y que su gracia la capacite para conquistar este enemigo en su vida. Si la persona es sincera, encontrará que la vida y la naturaleza de Cristo serán formadas cada vez más en ella. Ya que la vida de Cristo en nosotros nunca roba, llegaría el día en que esa persona tampoco robe. Pablo se refiere a este proceso en Gálatas 4:19, escribiéndoles a discípulos que claramente eran creyentes nacidos de nuevo, declaró: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si Cristo vivía en ellos, pero su vida no había sido totalmente formada en ellos, en cada área de sus vidas, ellos aún necesitaban más de lo que Juan el Bautista anhelaba cuando exclamó: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. En Efesios 3:19, Pablo oró por los cristianos de Efeso, y seguramente por nosotros también, para que fueran llenos con toda la plenitud de Dios, los creyentes en quienes Cristo haya sido plenamente formado, en quienes Él haya crecido hasta llenar el templo, y en cuyas vidas habite la plenitud de Dios. Serán librados de todas y cada una de las leyes, incluyendo la ley que ordena no robar, de la misma manera que las personas que no fuman, ni siquiera piensan en los avisos de no fumar. Ellos ya no pensarán en los mandamientos, porque el estilo de vida de Cristo en ellos cumplirá la justicia de la ley de Dios. La naturaleza de Cristo es hacerlo así como los había en los tiempos de Pablo. Hoy también existen maestros de la ley. Si Pablo estuviera viviendo entre nosotros, todavía diría: ellos no saben de qué están hablando. Ellos han fallado en entender que el secreto para cumplir la ley se encuentra en la vida que vivimos en Cristo. Tampoco parecen entender que gran parte de la verdadera ley de Moisés ni siquiera puede observarse en la actualidad de una manera bíblica y literal. Ellos recurren a los inventos de los rabinos para guardar la Torá, y por medio de su propia determinación y esfuerzos carnales para hacerlo, se engañan a sí mismos al pensar que están agradando a Dios más que otros creyentes que todavía no han visto la luz que ellos supuestamente poseen. Episodio 3. Comer kosher, engaño en su dieta. Antes de terminar con este tema, quiero considerar otro ejemplo que confirma que los maestros de la Torá todavía entran en la categoría de los que no saben de qué están hablando. Yo sé que no todos los creyentes mesiánicos cometen el error que daré en el siguiente ejemplo, pero este es un ejemplo clásico de lo que los fariseos hacían con las Escrituras y de lo que la mayor parte de los maestros de la Torá siguen haciendo con ellas hoy. Esta es precisamente la clase de manipulación de las Escrituras de lo que ya había advertido Pedro. Refiriéndose a las epístolas de Pablo, Pedro escribió: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras, para su propia perdición. 2 de Pedro 3:16. El ejemplo que quiero usar aquí involucra las creencias de la mayoría de los creyentes mesiánicos en relación con su dieta. Son muy pocos los mesiánicos cuyas creencias no hayan afectado de una u otra forma lo que comen y cómo lo comen. Muchos comen kosher. Esto significa que deben obedecer una enorme lista de regulaciones dietéticas que no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. Estas fueron inventadas por los rabinos durante los últimos 2000 años. Incluso antes de la cruz, los líderes espirituales de los judíos ya sabían cómo eliminar el gozo de vivir. Jesús dijo que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Mateo 23:4. Por supuesto, la lista de las prohibiciones rabínicas incluyen los mandamientos del Antiguo Testamento, que prohíben comer la carne de animales que levíticamente no son considerados limpios. Sin embargo, la lista de reglas kosher también incluye la prohibición de comer alimentos que contengan al mismo tiempo productos lácteos y carne. En otras palabras, si una persona está comiendo alguna comida que contenga cualquier tipo de carne, no puede comer nada que se derive de la leche, es decir, mantequilla, crema o queso de ninguna clase. Consideraremos las implicaciones de esto. Después de comer un buen trozo de carne, usted nunca podría disfrutar de la mayoría de los postres que le gustan, asumiendo que le gusten. La mayoría de recetas de los mejores postres tienen productos lácteos, leche, mantequilla, crema, etc. Por supuesto, el helado sería totalmente inaceptable. Pero olvidémonos los postres. Usted nunca podría volver a comer una queso hamburguesa. De hecho, en ningún restaurante kosher en Israel o en cualquier lugar del mundo en que se sirva carne, se permite tener productos derivados de la leche dentro del edificio. ¿Cómo lograron los rabinos privar al pueblo judío de una enorme cantidad de platillos que las artes culinarias han provisto a través de los siglos? Principalmente lo hicieron distorsionando un mandamiento en Éxodos 23:19. Dios les ordenó a los israelitas: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. A partir de esto, los rabinos declararon que existe la posibilidad de que una molécula de leche de una mamá cabra pudiera estar en la cocina y que podría estar justo en la olla donde se va a preparar la carne de un cabrito, que justamente resulta provenir de la mamá cabra que produjo la molécula de leche. Si todo esto fuera a suceder, entonces, de acuerdo al judaísmo rabínico, usted estaría desobedeciendo el mandamiento de Dios. Por lo tanto, la manera más segura de que todos obedezcamos el mandamiento de Dios es simplemente nunca comer ni preparar carne y productos lácteos al mismo tiempo. Casi todos podrán ver aquí un ejemplo extremo de distorsión de las Escrituras. Dios no dijo que su pueblo tenía prohibido correr el riesgo de permitir que una molécula de leche de una mamá cabra entrara en contacto con la carne de su cabrito. Él dijo que estaba prohibido guisar el cabrito en la leche de su madre. No podemos guisar un cabrito en una molécula de leche. Pero muchos creyentes mesiánicos que consideran estar guardando la Torá están dispuestos a participar en la religión falsa del judaísmo rabínico comiendo kosher. Episodio 4. No comer cerdo, engaño espiritual. Comer kosher es un engaño que se relaciona con la dieta, pero actualmente hay una confusión en muchas partes del cuerpo de Cristo que es realmente un engaño espiritual. Gira alrededor de si un cristiano puede o no comer cerdo u otros animales que eran considerados inmundos en el Antiguo Testamento. Una vez más, debemos tener en cuenta que los ritos del Antiguo Testamento son sombras de verdades espirituales que se encuentran en el Nuevo Testamento. En la Biblia, los animales simbolizan hombres, Salmos 95:7 y Ezequiel 34:31. Los animales levíticamente limpios representan hombres que son aceptables a Dios. Los animales inmundos representan hombres que no les son aceptables. Los judíos entendían que ellos, como pueblo, eran aceptables a Dios, debido a la expiación que Él les había provisto a través de su sumo sacerdote. Ellos también entendían en los tiempos del Antiguo Testamento, como aún lo entienden hoy, que la gente inmunda eran los gentiles.
En un momento veremos que este entendimiento es confirmado por las palabras de Pedro en Hechos 10:28. Por eso Jesús le dijo a una mujer gentil que ella y su pueblo eran como perros, Mateo 15:22-28. En este pasaje, sus discípulos estaban molestos por ella. Siendo una gentil inmunda, se les había acercado. Jesús simplemente estaba manifestando con palabras los pensamientos y la actitud de los discípulos. Ellos no conocían todavía las profundidades de su amor por los gentiles, ni sabían que su expiación estaba siendo provista también para ellos. En Hechos 10, a través de los tratos de Dios con Pedro, los discípulos empezaron a entender que la sangre de Cristo también había sido provista para limpiar a los gentiles inmundos. Allí el Señor puso delante de Pedro muchos animales inmundos y le ordenó lavarse, matar y comer. Hechos 10, del 10 al 13. La respuesta de Pedro fue: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10:14. Entonces el Señor declaró que Pedro no debía considerar inmundo lo que Dios había limpiado, y le ordenó ir a la casa de Cornelio, un gentil. Cuando Pedro entró en esa casa gentil, les explicó su nueva revelación a quienes se encontraban reunidos allí. Era una revelación del poder de la sangre de Cristo para limpiar. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos 10:28. A la luz de esto podemos entender por qué el apóstol Pablo nos hace esta fuerte advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauteriza la conciencia, prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Cuál es la verdad revelada en la sombra del Nuevo Testamento en relación con no consumir animales inmundos? Esta sombra apuntaba hacia adelante, hacia la gloria y el poder de la sangre derramada por Cristo, para limpiar incluso al más vil pecador y al gentil más inmundo. Ahora, cada vez que un creyente come la carne de un animal inmundo, está dando testimonio del poder de la sangre de Cristo para limpiar tanto a judíos como a gentiles. La expiación anual provista a través del sumo sacerdote levítico limpiaba solamente al pueblo judío, pero la sangre de nuestro sumo sacerdote limpia a ambos pueblos. No es de extrañar que demonios y espíritus seductores nos digan hoy que la carne de animales inmundos todavía no es aceptable, aunque Dios mismo le dijo a Pedro que la comiera. Ellos están atacando la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con ellos? No es de extrañar que Pablo reprendiera a Pedro. Porque cuando había estado dispuesto a comer la comida de los gentiles, se separó de la mesa de ellos cuando llegaron otros judíos. Gálatas 2, del 11 al 14. No es extraño entonces que Pablo declarara que si aceptamos este engaño demoníaco, nos estamos apartando de la fe. Este es un engaño espiritual, y no meramente un engaño en cuanto a la dieta. Esta es un área más en que los maestros de la ley no saben de qué están hablando. La próxima vez que coma tocino, haga lo que dice Pablo, con acción de gracias, no solo agradeciendo la comida que el Señor le ha provisto, sino también por el eterno poder de su sangre para limpiar a la creación entera. Algunas personas dicen que no comen animales inmundos porque afectan negativamente su salud, a pesar de que la Biblia declara en el contexto de la comida que todo lo que Dios ha creado es bueno. Mi consejo para estas personas es que se aseguren de que parte de la razón por la que rehúsan comer animales inmundos no sea resultado de la influencia de espíritus religiosos o demonios. Una forma de hacer esto es sencillamente comer 1 o 2 bocados de tocino, camarones o de algo semejante de vez en cuando. Deje que el mundo espiritual sepa que usted cree en el poder de la sangre de Cristo para limpiar lo inmundo.
Episodio 5. Engaño emocional. La dieta de algunos creyentes ha sido impactada por medio de un engaño emocional. Estas personas simplemente no comen carne alguna. Muchos evitan la carne religiosamente, ya que creen que no comer carne es lo mejor de Dios. ¿En qué basan esto? Parte de la base de esto es un razonamiento que afecta las propias emociones. Yo escuché decir a un maestro: nadie me va a convencer de que Dios dispuso que el estómago humano fuese la tumba de los cadáveres de animales muertos. Escuchar tal declaración de vez en cuando tendería a disminuir nuestro deseo de comer carne. Sin embargo, ya que Dios requirió a los sacerdotes levitas que comieran carne todos los días, Levíticos 6:25 al 26, la respuesta a esta declaración emocional y repugnante sería: nadie puede convencerme de que Dios haya requerido que sus sacerdotes hicieran algo que es malo, insalubre o desagradable a su vista. Existen otros muchos argumentos que algunos creyentes usan para no comer ninguna clase de carne. Algunos son aparentemente fundamentados en las Escrituras, pero un examen del tenor completo de la Biblia muestra que estas Escrituras han sido retorcidas y sacadas fuera de contexto de una forma u otra. Ellos también contradicen otras Escrituras claras. Uno de los tales argumentos es que Dios le dio al hombre una dieta vegetariana al principio en el Edén, así que esa es obviamente la mejor dieta posible. Pero consideraremos algunos otros hechos bíblicos. Episodio 6. El final es mejor que el principio. Varias veces en el libro de Apocalipsis Jesús dice que Él es el principio y el fin. Por supuesto, nosotros sabemos que Él nunca cambia, Hebreos 13:8. Como Él es el principio y Él es el fin, y como Él nunca cambia, el principio y el fin deben ser lo mismo. En nuestro instituto bíblico tenemos un curso que estudia la relación entre el principio y el fin, que se revela una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, las verdades y revelaciones que se encuentran en las 10 secciones de Génesis, que originalmente empezaron con "estos son los principios", también son revelaciones del fin. Es por eso que todas estas 10 revelaciones se repiten en el Apocalipsis. Sin embargo, existe una diferencia principal entre los principios y los finales de Dios. Salomón explica: mejor es el fin del negocio que su principio, Eclesiastés 7:8. La naturaleza del Señor es darnos siempre algo mejor que lo que tuvimos en nuestros principios. Es por eso que Jesús sirvió el mejor vino de último en Juan 2, y luego se nos dice que este milagro reveló su gloria. Esto es, que reveló su naturaleza, cómo es Él y cómo hace Él las cosas, Juan 2:11. Muchos han entendido que el plan de Dios es llevarnos de regreso al huerto de Edén en el fin, por lo menos de alguna manera y en algún grado. Por ejemplo, nosotros tendremos otra vez acceso al árbol de la vida, Apocalipsis 22:2, y nuevamente tendremos comunión con Dios y caminaremos con Él como lo hacía Adán, Apocalipsis 21:3. El hombre nuevamente disfrutará de vida eterna y nunca morirá. La maldición del pecado será quitada, Apocalipsis 22:3. Sin embargo, hay un aspecto muy importante de la gloria de Dios que debe tomarse en cuenta aquí. Parte de su gloria es que Él es el Dios de restauración. Cuando pensamos en la restauración de alguien que ha caído, tendremos a imaginar al Señor levantándolo y restaurándolo al mismo nivel del cual cayó, o por lo menos casi a ese nivel. El camino de Dios es mucho más glorioso. Él siempre nos restaura a un nivel aún mayor. Esa es una de las razones por las que Pablo pudo escribir lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Aquí no dice meramente que todas las cosas buenas obrarán para nuestro bien. Al decir todas las cosas, se incluye incluso nuestras fallas. Por supuesto, esta promesa no nos da licencia para pecar. Si escogemos desobedecer a propósito, porque sabemos que Dios nos perdonará y nos restaurará, existen muchas escrituras que muestran que vamos por una senda peligrosa y riesgosa, y tenemos una actitud de corazón equivocada.
Esta promesa es para todos aquellos que anhelan seguir al Señor con todo el corazón y que están clamándole que los cambie porque aún tienen fallas. En otras palabras, esto es para todos los creyentes de corazón sincero. La primera gran falla fue en el Edén, cuando la humanidad cayó, pero incluso esta falla está obrando para el bien de la humanidad. En el Edén, el Señor caminaba con Adán, pero por medio de su redención y restauración, ahora Él camina para siempre en el hombre. Ahora Él nos ha hecho su templo o tabernáculo. En el huerto de Edén, el Señor pudo decirle a Adán, Adán, yo te amo, tanto que estoy dispuesto a morir por ti. Y ya no necesita decirle esto al hombre, más bien ahora Él puede decirnos, te amo tanto que he muerto por ti. En el Edén, el hombre era perfecto y sin pecado, pero el Señor nos está llevando hoy al lugar en el que un día seremos perfectos, sin pecado y santos. En el huerto, Adán nunca hubiera podido llegar a ser santo, porque esa palabra hebrea conlleva la idea de que una persona ha sido apartada del mal y separada para Dios. Antes de la caída, la humanidad nunca estuvo involucrada en el mal, ni estuvo bajo el poder de Satanás para que necesitara o pudiera ser separada de él. Por el poder de la gracia de Dios, el hombre puede ahora escoger abandonar los caminos de Satanás y regresar a los caminos de Dios. Así como el Señor puede decirnos ahora que Él nos ama tanto que murió por nosotros, también nosotros podemos decirle que lo amamos tanto que escogemos separarnos del mundo, del pecado y del diablo y entregarnos a Él, en lugar de escoger los placeres de este mundo presente pecador. La lista de mejoras eternas respecto a cómo eran las cosas al principio en el Edén podría seguir y seguir, pero esta corta lista muestra que el fin es siempre mejor que el principio y que todo obra juntamente para nuestro bien. Rahab, la ramera, es otro ejemplo de la forma en que Dios puede obrar todo para nuestro bien, incluyendo nuestras fallas. Sin duda alguna, Rahab era una persona que en lo profundo de su corazón deseaba caminar a la manera de Dios. Ella fue escogida para ser una de las madres en la genealogía de Cristo, Mateo 1-5. Pero consideremos sus terribles fallas. A causa de su influencia demoníaca, o por otras razones, ella llegó a ser una ramera. La razón por la que los espías que fueron enviados por Josué pudieron entrar en su casa sin que nadie sospechara lo que realmente estaban haciendo, fue precisamente porque ella era una ramera. Los forasteros frecuentaban su casa, y todos sabían eso. Pero, ¿qué encuentro tuvo ella con los caminos de Dios esa noche? La salvación no solo llegó a ella, sino también a toda su familia. En 2 Samuel 24, David pecó al hacer un censo de la gente, pero juntamente con el juicio por su pecado recibió una revelación divina del lugar donde posteriormente debería ser edificado el templo. En la era de Arauna, Josué y los líderes de Israel fueron engañados por los gabaonitas e hicieron un pacto con ellos prometiéndoles que Israel no iba a aniquilarlos. Esto fue un grave error, especialmente porque Dios les había dicho que no hicieran ningún pacto con pueblos que vivían en Canaán, Éxodo 34:12. Sin embargo, como resultado directo de esta falla, Josué e Israel terminaron siendo capaces de conquistar 5 reyes en una ocasión, Josué 10. Sí, Dios obra todas las cosas para bien nuestro. Todo será mejor en el fin que en el principio. Este es un asunto importante que los maestros de la Torá a veces no reconocen. Dios no busca simplemente que regresemos a la obediencia de los ritos de la ley de Moisés. Lo que busca es capacitarnos para obedecer la ley de Moisés a un nivel que la quinta esencia de los maestros de la ley. Los fariseos nunca entendieron. Esta es una de las razones por las que Él dijo que nuestra justicia debería ser mayor que la de ellos para entrar en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Episodio 6. Mejor que antes. En lugar de apartar uno de los 7 días de la semana para el Señor, Él quiere que le entreguemos nuestra vida entera y todos nuestros días completamente a Él y a su voluntad. Él quiere que entremos en el reposo, de Hebreos 4:10, en el que nunca haremos nuestras propias obras ni escogeremos nuestra propia voluntad. En lugar de celebrar la Pascua y las otras fiestas una vez al año, somos llamados a comprender su significado espiritual y a vivir a la luz de esas fiestas todos los días.
Las verdades espirituales que revelan esas fiestas deberían enseñarse, enfatizarse y recordarse con frecuencia. Nota: para quienes desean realizar un estudio profundo del significado espiritual de las fiestas del Señor, que se encuentran en Levítico 23, por favor, refiérase a Marvin Bayer, 6 días y un día. En lugar de besar el rollo de la Torá, somos llamados a besar al Hijo, Salmos 2:12. El autor del rollo. Como hemos visto, el Salmo 119-142 nos dice que toda la Torá es la verdad. La verdad no es un rollo, ni los primeros 5 libros de la Biblia. La verdad es una persona, el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Somos llamados a aferrarnos a Él y a amarlo a Él, en lugar de aferrarnos a un rollo y amarlo. Todo lo que Dios hace se vuelve cada vez mejor. Cuando Él incluyó carne en la dieta del hombre después del diluvio en los tiempos de Noé, no estaba desviándose o dándole al hombre algo inferior. Esa no es la naturaleza de Dios, y el Dios de restauración nunca nos restaurará a un nivel inferior. En lugar de ello, Él estaba bendiciendo al hombre y dándole algo aún mejor. Él estaba obrando las fallas humanas para bien del hombre. Más tarde, cuando Dios les ordenó a los sacerdotes que comieran carne, Él estaba haciendo que las ofrendas por el pecado y las fallas obraran para bien, y estaba dándoles a los sacerdotes una bendición, no una maldición. Él no nos ha llamado a cumplir de forma literal las sombras que se encuentran en la ley. Él nos ha llamado a vivir en la luz gloriosa que proyectó esas sombras a través de la edad del Antiguo Testamento. Esa luz es la vida de Cristo, y era su cuerpo el que proyectaba las sombras o símbolos que se encuentran en los ritos de la ley. Nosotros somos ahora parte de ese cuerpo. Nosotros somos llamados a disfrutar de un mejor vino, un mejor pacto, con mejores promesas y un mucho mejor día. No es de extrañar que Pablo nos dijera que los maestros de la ley no saben de qué están hablando. Ellos quieren que nosotros regresemos a cómo eran las cosas antes de que se pusieran mejor.